Bien, para no perder mucho tiempo, quisiera presentar al profesor Marco Aurelio González. Quisiera dar lectura de un breve currículum que hemos preparado para la ocasión. Él es actualmente ministro procurador general de la República del Paraguay. Es abogado del año 2003 y escribano público del 2004 por la Universidad Nacional de Asunción. Una. Es doctor en Derecho del 2012 por la Universidad de Castilla-La Mancha del Reino de España. Máster en Derecho de la Contratación Pública 2010 por la Universidad de Castilla-La Mancha del Reino de España. Máster en Gestión Pública y Derecho Económico en el 2016 y máster en Derecho de los Mercados Financieros 2019 por la Universidad de Salamanca del Reino de España. Es maestro en Derecho en 2007 por la Universidad Nacional Autónoma UNAM de los Estados Unidos Mexicanos, especialista en Justicia Administrativa 2006 por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, especialista en Administración Pública y Combate a la Corrupción 2005, así como Delitos Financieros y Fiscales 2006 por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de los Estados Unidos Mexicanos. Fue gerente de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay, es director de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, profesor de Derecho Administrativo y de Ontología Jurídica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, director del Consejo de Derecho Administrativo de la Ley Paraguay. Les presentamos al profesor Marco Aurelio González con el tema Principios rectores y acción en defensa de los bienes del Estado en el juicio civil. Profesor, el auditorio es suyo. Como usted quiera, puede hacerlo acá o donde usted quiera. Muy buenas tardes, noches. Es un gusto siempre estar acá en la culta Villarrica. No solamente gracias a la ruta, sino adrede llegamos más temprano y recorrimos la ciudad, cada día más linda, cuna de grandes hombres de la cultura y del derecho paraguayo. Recordar siempre hacer un homenaje a nuestras grandes personalidades: Natalicio González, Manuel Ortiz Guerrero, Elio Vera, Encina Marín, Luis Alfonso Rex y muchos otros más, D'Alessio y Efraín Cardoso. Es un desafío siempre y un gusto enorme estar aquí compartiendo. Le agradezco muchísimo al señor rector por la invitación. A mi querido decano, gracias por tenerme siempre presente, y es un lujo y un orgullo personal compartir auditorio con el doctor Víctor Ríos, rector y también ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y voy a ser breve justamente porque, no solamente porque tiene que hablar un ministro, sino por el tema que va a abordar. Yo creo que es trascendental eso, en la medida en que profundicemos ese tipo de temas. Yo creo que como sociedad jurídica vamos a lograr ese grado de madurez que se espera del derecho paraguayo. Me toca hablar de las estrategias de defensa, entonces tuve que conjugar con el tema del Congreso, que trata sobre cuestiones actuales del derecho civil. Entonces preparé el tema de la responsabilidad del Estado. Es un tema que ha despertado muchas discusiones, jurisprudencia contradictoria, discusiones convencionales, discusiones críticas a la Constitución, nada menos que por parte del gran profesor Luis de Gasperi, sobre el sistema de responsabilidad paraguaya. Y ahora voy a tratar de, ojalá tuviera el sarcasmo y la ironía de Elio Vera para abordar este tema, porque en realidad va a meritar la ocasión por las cuestiones que suscitan el sistema de responsabilidad. Van a ver enseguida a qué me refiero. Todos sabemos que el Estado antes era irresponsable. Cuando se le demandaba al Estado, la respuesta era: el Estado no puede responder. ¿Por qué? Porque el Estado es soberano, el Estado no puede equivocarse. Y el derecho administrativo surge en el año aproximadamente 1853 con el famoso caso Arret Blanco,
que yo le comparo siempre con el caso Marbury versus Madison, porque el caso Marbury versus Madison no resolvió nada, solamente dijo que la ley suprema es la Constitución y que todo se tiene que adecuar a la Constitución, pero se lavó la mano del que resolvió y no resolvió el conflicto entre el juez Madison y Marbury. En el caso de la Red Blanco fue prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ninguna demanda contra el Estado era admitida, se rechazaba de plano. Y en ese caso no se admitió una demanda con el Estado, pero fue la primera vez en la que no se afirmó que el Estado era irresponsable. Solamente se dijo que las responsabilidades del Estado se tienen que manejar con reglas diferentes a las del derecho común. ¿Por qué? Porque en el derecho común existe igualdad de armas, en el derecho administrativo hay un poder de suprarrelación, donde alguien manda, ordena, ejecuta, alguien cumple, hay una diferencia de dinamismo. Entonces en el derecho administrativo se intenta igualar las armas y tiene una lógica diferente entre muchas otras cuestiones. Es decir, lo que dijo el caso a Red Blanco es: no resolvió el conflicto, derivó el caso a un tribunal de conflictos, pero dijo por primera vez: aquí hay una lógica diferente, la lógica del derecho administrativo, que es la que está presente cuando obviamente se juzga la responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado, por más que sea administrativa en nuestro país y en muchos otros, tiene una interrelación muy insistente o muy persistente con el fuero civil, porque es el que trata de las demandas indemnizatorias o el que entiende las contiendas de indemnización contra el Estado, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que hay posiciones encontradas incluso entre diferentes fueros. Pero antes de entrar en eso, yo quiero hacer un paralelismo, hacer una introducción. Obviamente no voy a entrar en la distinción entre la responsabilidad objetiva y subjetiva. Sabemos que la responsabilidad objetiva, alguien responde aunque no exista culpa. En la relación, en la responsabilidad subjetiva, aunque exista daño, no se responde si es que no hay culpa. ¿Y esto por qué? Porque aún en los países donde se ha determinado una responsabilidad objetiva en la propia Constitución, España, Argentina, la doctrina y después la jurisprudencia fueron construyendo estándares para evitar que el Estado responda siempre. Porque cuando se termina la responsabilidad objetiva implica que alguien muere en el hospital, el Estado debe responder. Alguien se accidenta en una ruta, el Estado tiene que responder aunque no exista culpa del Estado. Y lleva a ese tipo de consecuencias. Entonces la doctrina y la jurisprudencia extranjera fueron construyendo estándares que en puridad es casi lo mismo que los estándares para determinar la responsabilidad subjetiva en países como los que tenemos nosotros. En nuestro país, en nuestro sistema civil, rige el sistema de responsabilidad subjetiva, donde el Estado o cualquier persona solamente responde si tiene una culpa. Pero en torno a la culpa también se analiza un concepto lo bastante elástico o indeterminado como el riesgo ordinario de vida. Es decir, cuando el Estado tiene que responder cuando las personas se ven sujetos a un riesgo extraordinario de vida. De que podemos irnos por la calle, tropezarnos y caer, ese es un riesgo ordinario. Pero cuando el Estado nos somete a un riesgo extraordinario, como cuando está construyendo nuevas obras o nuevas rutas, no pone las señalizaciones o pone montículos de tierra o no permite que se despeje la circulación, entonces ese no es un riesgo ordinario, es un riesgo extraordinario. Y es este mismo concepto de la responsabilidad civil culposa la que la doctrina ha configurado en países donde existe responsabilidad objetiva del Estado. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque nuestro sistema civil
aun cuando tenemos un sistema de responsabilidad subjetiva, todos sabemos que hay excepciones y hay ocasiones en las que el Estado o cualquier persona responde de manera objetiva, y esos son los casos excepcionales que están previstos expresamente en la ley. Cuando alguien tiene animales peligrosos, cuando, por ejemplo, está determinado en la ley la responsabilidad o el resarcimiento a víctimas de la dictadura, a lo que está en la ley, o cuando alguien es privado de su libertad y luego es declarado inocente. Y aquí se presenta una situación bastante peculiar, porque el Código Procesal Penal, determina que la persona, o sea, que el Estado va a tener que indemnizar a una persona que se dio privada de libertad cuando después de un proceso dentro del cual se vio sujeto de una pena privativa, de una medida cautelar de prisión preventiva, el Estado tiene que indemnizarle si la persona ha sido sobreseída por inocencia. Y la defensa que normalmente el Estado alega y que hasta ahora por lo menos tiene acogida mayoritaria porque hay votos en disidencia, es que el Estado va a responder o va a pagarle a aquel que estuvo preso si es sobreseído cuando se demuestra la inocencia de la persona. Es decir, no basta con el sobreseimiento, porque, por ejemplo, el sobreseimiento puede ser porque no hubo una convicción muy fuerte o porque los elementos de prueba no son muy fuertes. Entonces, allí básicamente el tribunal no está diciendo, esta persona, yo estoy comprobando que esta persona es inocente. Está diciendo, yo no pude acreditar que esta persona es culpable. Y eso, si uno analiza desde una óptica constitucionalista o garantista, puede encontrar serios problemas a la hora de analizar su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia es la que rige. O sea, la presunción de inocencia es la que tiene que ser derrotada y todos somos inocentes hasta tanto se demuestre lo contrario. En cambio, la ley procesal que dice, la ley dice que se le tiene que indemnizar que fue privado de su libertad y que logró probar su inocencia. Ven cómo esta regla es un poco... nos hace pensar de que se invierte la carga de la prueba de la inocencia. Y eso es grave, ¿verdad? Pero si nosotros determinamos que esa regla es inconstitucional, si no vamos vía acción de inconstitucionalidad, entonces vamos a inaplicar esa norma, ya no va a existir esa norma y tenemos que demandarle al Estado con las reglas de la responsabilidad culposa. Y en las reglas de la responsabilidad culposa vamos a tener que analizar si se vulneró el riesgo ordinario de vida de las personas. Y en el riesgo ordinario de vida nosotros podemos decir, o tenemos que llegar a determinar, que si es ordinariamente posible y no es grosero que alguien sea privado de su libertad de manera preventiva en un proceso penal donde exista posibilidad de obstrucción o posibilidad de fuga. Y si en un estado como el nuestro o como en cualquier país del mundo se admite que eso es posible para garantizar un proceso, etcétera, y que no se obstaculicen la continuidad de ese proceso, entonces podemos afirmar que ese es un riesgo ordinario de vida al que nos podemos ver sujetos como personas en un proceso penal. Y por ende no habría indemnización. ¿Y por qué digo esto? Porque la acción de inconstitucionalidad puede declarar inaplicable la norma y no puede crear una norma diferente a la que existe en la legislación procesal. Y lo que determina la legislación procesal penal es de que el Estado responde para aquellos privados de su libertad civilmente, o sea, indemnizándole en casos de que se compruebe su inocencia. Esa es una tesis. La otra tesis habla de que justamente lo que habíamos dicho antes.
el estado de inocencia se presume y por ende alguien tiene que vencer esa presunción de inocencia. Y mientras no es vencida, se tiene que determinar que la persona fue declarada inocente en un proceso. Es decir, no se pudo probar, no se pudo acreditar su culpabilidad y por ende está probado que esa persona es inocente. Esa es la disyuntiva que se plantea muchísimo en el fuero civil y hasta ahora, en un caso por lo menos, en la sala civil ha prevalecido la tesis que le había comentado de que solamente cuando se prueba la inocencia es que cuando se debe responder ha primado, pero con un voto en disidencia. Y ya hay jueces también que empiezan a tener esta tesis. Y esto en la doctrina especializada, Roberto Moreno o quienes tratan la cuestión de la responsabilidad o quien responden, nos dicen, empecemos a pensar en las consecuencias. Veamos qué pasó en España, veamos qué pasó en Argentina, donde la aplicación de una responsabilidad objetiva, de una indemnización a gran escala, imagínense la indemnización, todos los que tuvieron privado de su libertad y después no terminaron siendo condenados, a la cantidad de dinero que puede significar a las arcas del Estado. De hecho, fue el factor de que se le demandó mucho al Estado y por montos multimillonarios el elemento que a los países donde terminaron la responsabilidad objetiva terminaron por meter elementos de la responsabilidad subjetiva como lo del riesgo ordinario de vida y cuando alguien se expone de más por parte, se expone de manera ilegítima o sin tener que soportar ese riesgo extraordinario de vida. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando en la Constitución se analiza o se discute cuál es el sistema de responsabilidad del Estado, justamente se tiene en vista lo que estaba pasando en Argentina y en España, donde tenía un sistema de responsabilidad objetiva y una responsabilidad directa, respondía al Estado, y básicamente se adopta el mismo sistema de responsabilidad que estaba determinado en la Constitución del 67, y es la Constitución del 67 a la que Luis de Gasperi le hace una crítica muy fuerte al decir estos constituyentes no entienden nada de la moderna teoría del derecho público cuando se trata de la responsabilidad. ¿Qué es lo que tenían miedo nuestros constituyentes? Porque empiezan a usar tres palabras. No sé si vamos a llamarlo responsabilidad subsidiaria, a lo mejor contingente o a lo mejor responsabilidad eventual, pero sí tenemos algo presente, dijeron. No queremos que el Estado responda siempre. Queremos que primero responda el funcionario. Queremos que no haya más impunidad en el país. Que el que pague los platos rotos sea el funcionario público. Y por eso terminaron determinando la responsabilidad subsidiaria del Estado. Un sistema de responsabilidad que si la íbamos a aplicar como mandan los cánones jurídicos, porque una responsabilidad subsidiaria yo respondo en caso de que alguien no responda. Y primero tenemos que demandarlo a una persona, transitar todo un litigio judicial y después recién si le ganamos el juicio, le ejecutamos la sentencia y no nos puede pagar, allí tendríamos que reclamarle al Estado. La doctrina dijo eso es penoso. Y por más que no sea una estricta responsabilidad subsidiaria, vamos a empezar a aceptar que cuando le demandamos al funcionario ya también le podemos demandar al Estado que participe en el mismo proceso, de modo que cuando termine el juicio pague el Estado si no paga el funcionario y no tener que iniciar un nuevo juicio. Son adecuaciones que se tuvieron que hacer y que eso es lo que de Gasperi básicamente con su crítica trataba de evitar que ocurra. Pero la doctrina y la jurisprudencia han sido aquí, basta leer con artículos que sobre el tema han escrito la doctora Guglielmini, el profesor Bonifacio Río, el doctor Torres Quince también tenían unas explicaciones muy claras sobre esto. Pero finalmente terminó quedando la responsabilidad subsidiaria del Estado. ¿Para qué? Para que sea el funcionario primero el que pague y después recién el Estado.
Pero ¿qué es lo que terminó ocurriendo? Termina ocurriendo que el Estado sigue pagando siempre. ¿Por qué? Porque hasta hoy día no tenemos reglamentada la forma, un adecuado esquema de repetición. Por ejemplo, en Uruguay, algo que está en la ley de servicio civil y que ahora quiere tratarse es de que cada vez que el Estado pague, haya un dictamen que analice si se está pagando por un actuar regular o irregular del funcionario, para que eso vaya a la Procuraduría y la Contraloría y eventualmente se realice el juicio de repetición que evite la impunidad del funcionario que causa una erogación del erario. Esa es la idea o esa es la forma, decía De Gasperi, de buscar mecanismos para que el Estado pague y no crear los incentivos incorrectos. Nosotros queremos nuestra Constitución, pero fijémonos algo. Cuando demandamos al Tribunal de Cuentas por un acto irregular, si el acto es irregular, ¿quién tiene que pagar? Si el acto es irregular, va a responder directamente el funcionario y subsidiariamente nomás responde el Estado. Pero si el acto es regular, la responsabilidad es directa del Estado. Es decir, hay responsabilidad directa al Estado cuando la actuación es regular y hay responsabilidad indirecta cuando la actuación es irregular, porque responde primeramente el funcionario público. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos al Tribunal de Cuentas a decir, esta actuación fue irregular? Si está demandando por una actuación irregular, ¿quién tiene que responder? El funcionario primero y después el Estado. ¿Y qué es lo que se presenta a decir el Estado? No, acá hay una actuación regular. Y si hay actuación regular es que tiene que responder el Estado. Pero más allá de eso, terminado el juicio, ¿quién es el que termina pagando los platos de una actuación irregular cuando la decisión es revocada? Termina pagando el Estado. Aquí es una tesis que todos conocemos del doctor Ramírez, que dice, por eso es que se le tiene que imponer las costas al Estado. Y la discusión que existe allí es solamente de la forma. ¿Por qué las costas si el funcionario no formó parte del proceso? En realidad la vía es el juicio de repetición. ¿Por qué va a ser responsable el funcionario que dictó el acto y no el funcionario que está sosteniendo el acto y no el abogado del Estado que está también sosteniendo el acto de vulneración que luego es revocado, ¿verdad? Pero es una cuestión procesal la que está allí en discusión. Finalmente, a lo que voy es que cuando se demanda o cuando se responde mayormente que son por actuaciones declaradas irregulares en el fuero contencioso administrativo, quien termina respondiendo siempre es el Estado. Y no hay un mecanismo o no está regulado un mecanismo para exigir esa repetición. Y creo que es el mecanismo que tenemos que transitar para darle tranquilidad a nuestros constituyentes o para concluir con esa premisa que han tenido presente al momento de determinar la norma constitucional. Y decimos finalmente como corolario, todos sabemos que la garantía de la tutela judicial efectiva está compuesta por tres grandes elementos. Primero, el acceso a la justicia, después un proceso, una sentencia justa y después la ejecución de esa decisión. ¿Por qué digo esto? Y acá no sé si hago una mea culpa o hago una invitación a generar una iniciativa de reforma que creo que justamente el papá acá de Jesús, el diputado Rodrigo Blanco, presentó un proyecto de código contencioso administrativo que es muy necesario. ¿Por qué? Porque primero, el Tribunal de Cuentas no se declara competente para entender de demandas indemnizatorias que sean planteadas contra el Estado en la relación jurídico-laboral. Se van al fuero civil, y el fuero civil, por lo menos ahora con unanimidad, la sala civil y los tribunales de apelación, en la mayoría, pero la sala civil de unanimidad dice
yo no soy el competente para entender en demanda indemnizatoria, porque dice muy clara la ley 1626 que toda controversia entre funcionario y Estado tiene que ser entendida por el Tribunal de Cuentas. Que no se cree competente, el fuero civil dice que sí es el competente, y hay demandas que se plantean en lo laboral, y en lo laboral hay jueces que se creen competentes y hay jueces que no se creen competentes. De hecho, ha llegado un caso bastante, no sé si llamarle paradigmático, donde a una persona no se le admite la demanda en el fuero contencioso, va a lo laboral, se le rechaza y va al fuero civil. Se tramita en primera instancia, gana, se revoca en cámara, va a sala civil. Y la sala civil dice, yo no soy competente, pero este pobre prójimo ya tuvo 8 años de transitar y hay que darle justicia. En el fondo se merece justicia, le reconozco el derecho, hay que darle indemnización aunque yo no sea competente. Es un lujo que miembros de la sala civil pueden decir sin que exista una acción de inconstitucionalidad, porque en los casos en que existe la acción de inconstitucionalidad contra ese artículo de la 1626 que determina que la relación contractual va al fuero civil y no al contencioso, etc., aún sin declarar la inconstitucionalidad, aplican el principio de realidad en algunos casos y el principio de justicia, como este caso, a raíz de esa falta de certeza que se da, puede ser por la inexistencia de reglas claras, que ahí podemos estar de acuerdo, pero también podría ser porque no hay un diálogo entre fueros y no hay un acuerdo. Yo les puse casos donde en 3 fueros diferentes tienen conceptos diferentes, y es un tema, yo creo, que nos debe convocar a reflexionar para encontrar una solución pronta, porque no existe tutela judicial efectiva sin seguridad jurídica, sin saber que aún ganando juicio a lo mejor no podemos ejecutar nuestras decisiones. Muchas gracias por su paciencia. Muy bien, muy bien. Gracias. Excelente. Gracias.